Esta es la historia perturbadora de Elizabeth Bathory, una mujer encerrada sola en una habitación, no en una prisión común, no frente a un tribunal, no delante de un verdugo, una condesa, una de las mujeres más poderosas de su entorno, fuera de la vista pública, mientras, alrededor de ella, las acusaciones crecen como una tormenta imposible de detener. Algunos aseguran que detrás de aquellas paredes se encontraba la asesina más brutal de Europa, otros creen que estaba siendo apartada por intereses mucho más grandes que ella. Las historias empiezan a multiplicarse. Hablan de una mujer que, según la leyenda, se bañaba en sangre de vírgenes para conservar su belleza. Pero hay un problema. Las leyendas son fáciles de contar, la verdad no. Porque cuando uno intenta acercarse a Elizabeth Bathory, encuentra algo extraño. Documentos incompletos, confesiones obtenidas bajo tortura, intereses políticos, poder, dinero y una pregunta que más de 400 años después sigue sin respuesta. ¿Quién era realmente la mujer encerrada en aquella habitación en 1610? Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que volver al principio. Elizabeth, o Erzsébet Bathory, nació en 1560. Lo que sí sabemos es que nació dentro de la alta nobleza. No era una persona cualquiera, era una condesa húngara, una noble relacionada con uno de los entornos más influyentes de la región de Hungría y Transilvania durante finales del siglo XVI y principios del XVII. Desde el principio, vivió en un mundo muy distinto al de la mayoría de las personas. Un mundo donde el apellido podía decidir el destino de generaciones enteras. Un mundo donde la riqueza y la política caminaban juntas. Un mundo donde la posición social era casi una forma de poder absoluto. La imagen popular de Elizabeth suele comenzar con sangre, pero la historia real comienza con privilegio, con estatus, con influencia, con responsabilidades propias de una mujer noble de su tiempo. Los estudios modernos señalan que las expectativas para una mujer de su posición eran claras. Debía cumplir el papel de esposa, de madre y de viuda cuando llegara el momento, y según algunas investigaciones, no parece haber roto de forma significativa con esas expectativas. Eso resulta incómodo para quienes buscan monstruos sencillos, porque los monstruos suelen ser más fáciles de comprender cuando parecen diferentes al resto, cuando parecen ajenos. Pero Elizabeth vivía dentro de las normas de su época, al menos en apariencia. Con el paso de los años acumuló influencia política y riqueza. También se convirtió en viuda y durante un tiempo ocupó una posición destacada dentro de la nobleza. Sin embargo, una investigación moderna plantea algo interesante. Cuando llegaron los acontecimientos que acabarían destruyendo su reputación, quizá ya no era tan poderosa como la leyenda ha querido hacer creer. Quizá conservaba el título, quizá conservaba el nombre, pero no necesariamente toda la fuerza económica y política que muchos imaginan. Ese detalle parece pequeño, no lo es, porque cambia la imagen de una mujer intocable que controla todo desde las sombras y plantea una posibilidad distinta, la de alguien que todavía pertenecía a la élite, pero que ya no dominaba completamente el tablero. Por entonces, nadie podía imaginar que su nombre terminaría asociado a vampiros, asesinatos masivos y una de las historias más oscuras de Europa. O quizá algunos ya estaban moviendo piezas. Y esa es precisamente la parte que vuelve todo mucho más inquietante, porque las sombras empezaban a acercarse y nadie sabía todavía hasta dónde llegarían. Durante años, la figura de Elizabeth Bathory quedó rodeada por acusaciones cada vez más extremas. Algunas versiones posteriores afirman que las muertes se extendieron durante al menos una década. Otras elevan el número de víctimas hasta más de 600 personas. 600. La cifra es tan enorme que parece salida de una novela. Y ahí aparece uno de los grandes problemas de este caso: la distancia entre lo que se cuenta y lo que puede demostrarse. Los historiadores que han estudiado el asunto no coinciden. Algunas fuentes hablan de varias decenas de muchachas. Otras repiten cifras mucho mayores. Pero la cantidad exacta sigue siendo una incógnita. No existe una respuesta definitiva, ni siquiera siglos después. Tampoco disponemos de nombres verificados de víctimas dentro de la información conservada en las investigaciones que analizan el caso. Eso es importante, porque cuando una historia se convierte en leyenda, los detalles suelen desaparecer primero,
y los detalles son precisamente lo que permite distinguir la realidad de la ficción. Lo cierto es que las acusaciones comenzaron a extenderse y cuanto más crecían, más peligrosa se volvía la situación, no solo para Elizabeth, también para quienes la rodeaban. Porque aquello ya no era un simple rumor, se estaba transformando en un asunto político. Y cuando la política entra en una historia, las cosas rara vez terminan de forma limpia. Detrás del caso aparecen nombres importantes. Aparece la corte de los Habsburgo, aparece Gheorghe Turzo, aparecen tensiones entre grupos de poder. Los investigadores modernos siguen discutiendo qué papel tuvieron exactamente esos actores. Algunos sostienen que Elizabeth fue víctima de una maniobra organizada por Turzo y posiblemente impulsada desde Viena. Otros rechazan ciertas interpretaciones conspirativas. Nadie ha conseguido cerrar el debate, y eso vuelve el caso aún más extraño. Las dos narrativas avanzan en paralelo, como dos trenes en la oscuridad. Una dice que estamos ante una asesina monstruosa. La otra dice que estamos ante una víctima de intereses políticos. El problema es que ambas historias se cruzan constantemente, y cuando eso ocurre, distinguir una de otra se vuelve casi imposible. Entonces, llegó diciembre de 1610, y todo cambió. Ese fue el momento decisivo, el momento que convirtió sospechas y rumores en acciones concretas. En diciembre de 1610 fueron arrestados los supuestos colaboradores de Elizabeth. La situación explotó de golpe. Lo que durante años había permanecido entre acusaciones y rumores entró en una nueva fase. Ya no se trataba solo de hablar, ahora se trataba de juzgar. Y la forma en que se hizo importa mucho, porque estamos en la Europa moderna temprana, un sistema judicial muy diferente al actual. Las investigaciones históricas señalan que los procedimientos utilizados contra los presuntos cómplices seguían prácticas habituales de la época. Entre ellas estaba la tortura utilizada para obtener confesiones. Detengámonos un segundo en eso. Las confesiones que alimentaron buena parte del caso fueron obtenidas en un contexto donde el dolor formaba parte del proceso judicial. Ese dato no demuestra inocencia, pero tampoco demuestra culpabilidad. Simplemente añade otra capa de incertidumbre, una más, y ya había muchas. Mientras los procedimientos avanzaban contra los colaboradores, Elizabeth quedó en una posición singular, una posición reservada para alguien de su rango, porque la nobleza seguía teniendo privilegios, incluso en medio de un escándalo gigantesco, y aquello conduciría a una resolución que todavía genera debate, una resolución que parecía imposible para cualquier persona común y que cambió para siempre la forma en que sería recordada. Lo que ocurrió después resulta tan llamativo como las acusaciones mismas. Elizabeth Bathory no fue juzgada de la manera ordinaria. Su condición de noble influyó de forma decisiva. Mientras los procedimientos avanzaban contra otras personas, ella quedó excluida del proceso habitual. No compareció ante un tribunal como lo habría hecho alguien de una clase social inferior. No hubo un juicio convencional. En lugar de eso, fue confinada, encerrada, aislada. La imagen es poderosa. Una condesa acusada de horrores inimaginables, separada del mundo, mientras alrededor continúan las investigaciones, las declaraciones y las versiones contradictorias. Algunos vieron aquello como una forma de castigo, otros como una protección derivada de sus privilegios. Tal vez ambas cosas al mismo tiempo, porque esa es otra de las peculiaridades del caso. Las categorías simples dejan de funcionar. No es una historia donde todo encaja. No es una historia donde los buenos y los malos ocupan lugares fijos. La nobleza la apartó del juicio ordinario, pero ese mismo estatus no evitó que terminara recluida. Protección y castigo mezclados en una sola decisión. Y mientras ella permanecía encerrada, su nombre comenzaba a transformarse. Ya no era solamente Elizabeth Bathory, empezaba a convertirse en un símbolo, en una figura casi mitológica, en algo más grande que la propia persona. Y cuando una persona se convierte en mito, recuperar la verdad se vuelve mucho más difícil, porque la leyenda nunca tarda en ocupar los espacios vacíos, y en este caso había demasiados espacios vacíos. Con el paso del tiempo, surgió la historia que acabaría definiendo su imagen para millones de personas. La leyenda de la sangre. La historia cuenta que Elizabeth se bañaba en sangre de jóvenes vírgenes para conservar su juventud. Es una imagen poderosa, terrible, difícil de olvidar,
quizá una de las más conocidas de toda la cultura del horror europea. Pero los estudios modernos que analizan el caso hacen una distinción importante. Separan esa historia legendaria de la reconstrucción histórica. La presentan como una leyenda, como una narración que creció con el tiempo, como parte del proceso que transformó a una noble del siglo XVII en un icono de pesadilla. Y aquí aparece algo interesante. Muchas personas conocen la leyenda, muy pocas conocen la discusión histórica, porque la leyenda es sencilla. Una mujer monstruosa, sangre, juventud, muerte. La historia real es incómoda, está llena de preguntas sin resolver, de documentos limitados, de intereses políticos, de procedimientos judiciales que hoy generan dudas. La leyenda ofrece respuestas, la historia ofrece incertidumbre, y la mayoría de las veces preferimos las respuestas, aunque sean falsas. Por eso, la figura de Elizabeth terminó asociándose al vampirismo. Por eso apareció vinculada a relatos posteriores de horror. Por eso su nombre sobrevivió durante siglos, no necesariamente por lo que ocurrió, sino por lo que la gente imaginó que ocurrió. Y esas dos cosas no siempre son iguales, de hecho, en ocasiones son completamente distintas. Si te ha gustado, no olvides seguirnos para más casos como este. Esto es Archivo Descalificado.